Bienvenidos, bienvenidas a Soluciones Alternas, el podcast donde hablamos de los temas relacionados con la justicia alternativa. Mi nombre es Santiago Quiroz. Me da gusto que nos sigas escuchando y te invito a que nos sigas en mis redes sociales, en Instagram y Twitter, @lic_Santiago. Y el día de hoy vamos a hablar de una situación muy interesante, una situación que está sucediendo en centros de conciliación locales. Lamentablemente, de las personas con las que he podido trabajar, personas que se dedican al litigio en materia laboral, me han confirmado esta situación de que en algunos centros de conciliación laboral locales no se está permitiendo a la persona trabajadora acudir acompañada de persona de su confianza o de abogado, a pesar de que la ley dispone que así debe de ser. Y bueno, pues hablaremos entonces en este episodio de la conciliación laboral prejudicial y el acompañamiento del trabajador o trabajadora de persona de su confianza o abogado. Y eso ¿afecta o no afecta la imparcialidad? Comenzamos. Bien, miren. Establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 684E, fracción séptima, que la persona trabajadora puede acudir personalmente a la audiencia de conciliación y ser asistida o acompañada por una persona de su confianza o un abogado. Esto es, la ley define de manera tajante, sin lugar a dudas, que a la audiencia de conciliación la persona trabajadora podrá estar acompañada. Y bueno, aquí la situación que muchas personas observan o señalan al respecto es que al acudir la persona trabajadora acompañada, la parte patronal queda en desventaja porque el diálogo se da en desproporción 2-1. Y esto aparentemente puede sonar verdad, incluso si lo referimos al principio de la conciliación laboral, que es la imparcialidad. El principio de imparcialidad que nos habla de que no haya actitudes o comportamientos, situaciones observables donde se privilegie o se perjudique a una de las partes. Sin embargo, hay que recordar que dentro de la conciliación laboral estamos en el marco del derecho laboral, derecho social, que reconoce que hay una desigualdad entre las partes y procura hacer la desigualdad de los desiguales. Y en el conflicto social en que entraña el derecho laboral, esa pugna entre el capital y el trabajo, se intenta de hacer la diferencia dándole algunas potestades, facultades, derechos al trabajador para superar esa desigualdad que se entiende que se tiene frente al capital, frente a la parte patronal. Entonces, en ese sentido, el hecho de que la persona trabajadora sea su derecho ser acompañada de persona de su confianza es una situación que obedece al marco del derecho social en el que se va a desarrollar la conciliación. Y la persona conciliadora no tiene facultad alguna para decidir, ni el director ni la directora del centro tienen la facultad para decidir no aplicar la ley. La ley es clara. Establece que la persona trabajadora puede acompañarse de personas de su confianza. Y entonces el problema es, ¿y la imparcialidad? Bueno, la imparcialidad va a entrañar dentro de la diferencia de los diferentes, la desigualdad de los desiguales, que la persona conciliadora tendrá que usar sus habilidades para que el diálogo se dé de manera principal entre la persona trabajadora y la persona que viene representando al patrón, ¿sí? Y a esta tercera persona que acompaña al trabajador, persona de su confianza o abogado o abogada, bueno, le daremos las intervenciones que correspondan para que pueda el trabajador o trabajadora entender mejor el alcance legal de sus decisiones para confeccionar el convenio de conciliación. No quiere decir que tendrá igualdad de intervención en el diálogo negociador de la conciliación laboral. Entonces está el trabajador,
está la trabajadora, su persona de confianza y la parte patronal, y yo voy a desarrollar mi audiencia de conciliación por todas sus etapas, especialmente en la que hacemos estas preguntas que permiten conocer las perspectivas, emociones e intereses de las partes, que es la narrativa. Ahí el diálogo principal evidentemente son trabajadora y parte patronal. La persona de confianza estará ahí presente, no para decidir por el trabajador, sino para ayudarle a entender el alcance legal de lo que vaya a decidir. Y bueno, esto se confirma con la publicación el 14 de abril, o sea, recién salido, 14 de abril de 2023. Es una tesis aislada común que dice que en la conciliación prejudicial en materia laboral procede el juicio de amparo indirecto contra la negativa del centro de conciliación de permitir a la trabajadora acudir a la audiencia relativa acompañada de persona de su confianza en razón de que este acto transgrede los derechos a la tutela judicial efectiva y a la administración de justicia. El registro, por si lo quieres revisar, es el 2026-26-3. Y bueno, ahí confirma lo que estamos comentando en este episodio. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía para seguir mejorando la conciliación laboral, que sea profesional, que sea hecha no como se venía haciendo en las juntas de conciliación y arbitraje. Recientemente he estado trabajando con juezas y secretarias federales laborales y bueno, en cierta medida algunos litigantes para formarlos en estas habilidades. Y sí les comento, yo sé que lo que está sucediendo es que las conciliaciones se están realizando muy, muy parecido a como se hacían en las juntas. O sea, parece que cambiamos todo para no cambiar absolutamente nada. Bien, ya hablaremos de otros de los retos que tiene la conciliación laboral, pero por lo pronto me despido, les agradezco su escucha y les invito a que continúen atentos a este podcast, Soluciones Alternas con Santiago Quirós. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, @lic_Santiago. Nos escuchamos en la próxima.